En casa hay vida y adoración. El siguiente devocional es para que lo disfrutes en familia. Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal contra mí diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla falsedades, su corazón recoge iniquidad para sí, cuando sale fuera lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman hacerme daño diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merecen. Por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Este es un salmo de David y también entra dentro de la clasificación de salmos de lamento, aunque al mismo tiempo incluye palabras de alabanza a Dios. Una vez más, David habla de su sufrimiento en una situación difícil. Hay 4 secciones en este salmo y vamos a ver cada una de ellas. En los versículos 1 al 3 encontramos una declaración de confianza en el Señor. Este salmo comienza en el versículo 1, bienaventurado. Esto nos recuerda al Salmo 1. Alguien bienaventurado es quien es dichoso porque Dios le ha bendecido de alguna manera. Se está reconociendo así que la fuente de esa y cualquier bendición es Dios. Bienaventurado el que piensa en el pobre, dice el verso 1. Es bendecido por Dios el que piensa en el pobre. Pobre no es solo el que no tiene dinero, también lo es el que está sufriendo por alguna razón, enfermedad o alguna dificultad sin que tenga culpa en este sufrimiento. Y es que quien está cerca del Señor será generoso con su hermano o hermana en necesidad. Recordemos también que Jesús dijo que hiciéramos a otros lo que queremos que hagan con nosotros. Cuando actúas buscando el bien de alguien en esa condición de pobreza, motivado correctamente por el amor, serás bendecido por Dios. Es más, estás imitando a Dios mismo, pues la Escritura dice que Él es defensor, libertador y sustentador del afligido. El Salmo 35:10 nos dice, Señor, ¿quién como tú que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Y el Salmo 69:3, porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Aquí David expresa que Dios bendecirá a aquel que bendice al afligido, a aquel que bendice al pobre. Estas palabras muestran la esperanza de que todos aquellos que en Israel fueran leales a Dios y a su pacto serían bendecidos en la tierra. Pero déjame recordarte algo. Todo lo bueno que tienes, tu trabajo y algunos bienes, provienen del Señor. Pero no limites la bendición de Dios a estos asuntos terrenales. Gloria a Dios por esas bendiciones, porque no nos deja ni nos desampara. Pero lo que a un hijo e hija de Dios hace realmente rico es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Solo por mencionarte alguna de estas bendiciones. Hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Fuimos adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Tenemos la redención por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Somos herederos juntamente con Cristo. Y por si esto fuera poco, tenemos al Espíritu Santo quien nos garantiza nuestra herencia.
Dime si no somos las personas más afortunadas del mundo. Ahora leamos el versículo 3 del Salmo. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Sostener acá no es aún ser sanado, es que Dios le brindará su fuerza, le sostendrá durante su tiempo de adversidad, sea enfermedad o cualquier otra situación. Recuerda esto con estas palabras. Aun cuando Dios no ha cambiado tus circunstancias, sí está actuando en medio de ellas en ti por medio de su poder, sosteniéndote y haciendo muy evidente su fuerza. Mientras tanto, tú confías en Él. Luego llegamos a los versículos 4 al 9. Acá leemos cuáles eran las cosas que afligían a David. En esta sección el tono cambia. David pide perdón por su pecado al mismo tiempo que manifiesta el dolor de saber que hay muchos que esperan su mal. Son hipócritas y desean la muerte para él. Le visitan con la excusa de hacerle bien, pero traman el mal en sus corazones. Es tal la situación que aún un amigo íntimo suyo lo ha traicionado, como dice el versículo 9. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Amigo íntimo, aquel con quien se tiene una relación de confianza muy cercana, aquel con quien compartía la comida, levantó contra él su calcañar. Hay quienes ven en esta expresión el movimiento violento e inesperado de un caballo que patea. Así se convierte entonces en una figura de traición. Con seguridad, una de las experiencias más difíciles en la vida. Este versículo 9 nos lleva a nuestro Señor Jesús. Esa fue su experiencia con Judas. Jesús consideraba a Judas como su amigo, comieron juntos y aún así Judas le traicionó. Si tú has sido traicionado, Jesús también lo fue, pero será importante tener algunos pensamientos en cuanto a todo esto guiándonos con los versículos que siguen. Llegamos a los versículos 10 al 12. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merecen. Por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Pasamos ahora a leer que en su angustia David tenía esperanza en el Señor. No es fácil lo que vivió David, no es fácil lo que vivimos tú y yo cuando somos atribulados, cuando en ocasiones se juntan sufrimientos. En David fue enfermedad y sus enemigos. Pero cualquiera que sean estos sufrimientos, Dios sigue reinando en nosotros y en nuestras tribulaciones. Él sigue siendo fiel y amoroso para con sus hijos. David pide al Señor que lo levante, es decir, que Dios tenga misericordia con él y lo sane. David espera esto porque se ha mantenido en integridad. Mira esta situación. Procuras mantener tu integridad y aún así sufres. ¿Será injusto Dios al permitir esto en tu vida? No, nunca. No podemos ver completamente cómo, pero Dios, que es bueno, aún usa nuestro dolor y sufrimiento para seguir cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. En estos versículos vemos los deseos de David de que el Señor lo sanara para cobrar venganza sobre sus enemigos. Si David ya era rey cuando dice estas palabras, entendemos que era asunto suyo hacer justicia. Pero también debemos ver estos versículos como los deseos y la reacción muy humanas del escritor en su contexto del Antiguo Testamento. Él estaba siendo dañado injustamente por enemigos, y al ser regido por la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, esperaba tomar justicia con sus manos. Aunque la ley advertía a no actuar con venganza contra el prójimo ni a guardarle rencor, como dice Levítico 19:18, era normal y aceptado que se deseara y se buscara venganza. Aunque pudiera movernos un deseo legítimo de justicia porque el nombre y el honor del Señor sea vindicado y glorificado, algo que aparece en los Salmos, no debemos olvidar que para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, aunque sintamos esos mismos deseos vengativos ante la injusticia que pudiéramos vivir, tenemos el mandamiento y desafío ante nosotros del principio establecido por Jesús en Mateo 5:43 al 48. Primero dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.
Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero eso no quita el que Jesús nos haya ordenado actuar de esta manera. Es más, Él sigue diciendo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. Entonces, aun cuando deseemos hacer justicia, Jesús nos indica un nuevo camino. Él lo dijo y lo hizo cuando fue crucificado. Es más, intercedió ante el Padre por sus enemigos al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús pide que sigamos sus pisadas. Además de esto, sí debemos entrar en el pensamiento de estos salmos y reconocer que Dios hará justicia castigando a los que hacen mal. Y hemos de traer a nuestra mente la victoria que nuestro gran Salvador Jesucristo tuvo sobre sus enemigos, especialmente sobre Satanás, y que su victoria es nuestra victoria. El Señor no permitirá que el enemigo cante victoria sobre nosotros, pues Dios nos ha afirmado en su presencia para siempre, y siempre significa siempre y de forma absoluta, y sobre esta verdad maravillosa permanecemos firmes. El Salmo termina en el versículo 13 con una alabanza al Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Esta es una doxología que nos llama a alabar a Dios individual y congregacionalmente. Así que no dejes pasar este momento sin alabar al Señor por sus bondades. Amén y amén. Como te dije hace un momento, no es fácil lo que vivió David, no es fácil lo que vivimos tú y yo cuando somos atribulados, cuando en ocasiones se juntan sufrimientos. Pero cualquiera que sean esos sufrimientos, Dios sigue reinando en nosotros y en nuestras tribulaciones. Él sigue siendo fiel y amoroso para contigo y para conmigo. En Él y en su fidelidad puedes confiar y permanecer firme. Cree que Él está presente en todas y cada una de tus angustias, y esto te da razones para alabarle. Comparte este devocional con otros y lo que has aprendido en él. Y recuerda, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. No dejes de orar. Aparta un tiempo especial para Dios. En casa hay vida y adoración.